empezar a grabar la clase. Vamos a hacer la tercera parte de la presentación en PowerPoint que he venido pasando sobre una propuesta de abordaje del sistema de los sistemas de información geográfica a partir de la herramienta del paisaje y el territorio. Es una herramienta muy sencilla, digamos, la hemos venido abordando desde hace varias clases. Voy ahora en este momento a compartirles en el chat de esta herramienta las grabaciones de las anteriores clases y de pronto se sienten un poco perdidos, para que ustedes tengan esa herramienta y las puedan escuchar desde las primeras presentaciones que hemos venido haciendo. Es un poco larga, pero de eso se trata, de ir como complementando. Ahí va el primer enlace, la primera parte de esa conferencia o de esta presentación. Si de pronto ustedes, si entran al canal de YouTube que tengo activado, de pronto se pierden porque yo subo todas mis clases, tanto de esta asignatura como de otras. Pero acá se los voy a compartir para que, digamos, tengan ese material ahí disponible para consultas. Ahí les muestro y las que vamos a grabar ahora en este momento. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver mi pantalla compartida? Sí, profe, ya sale. Bueno, aquí está. Habíamos quedado, digamos, hablando un poco del planteamiento de las ideas de la dicotomía de lo urbano y lo rural, de la ciudad, y acabamos de entrar en materia, un enfoque, digamos, que yo he utilizado para el análisis del crecimiento o los procesos de expansión metropolitana entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Todo a partir de los proyectos de infraestructura vial 4G, o las famosas llamadas en su momento las locomotoras de la prosperidad. Ahora pues son los grandes proyectos de infraestructura vial, entre los cuales uno de los destacados que, digamos, abordo en este proceso de investigación, que fue el trabajo final de mi proyecto de maestría, es la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena, la circunvalar de la prosperidad, pero en realidad es todo el contexto del continuum urbano regional de las dos ciudades que se ve reflejado en ese proyecto vial. ¿Qué pasó aquí? Yo traté de analizar los municipios de ese corredor. Ese corredor, digamos, costero. Aquí esto es un mapa procesado de un sistema que se llama SIGOT. Este sistema ya cambió el entorno digamos, de trabajo. En esta asignatura trabajábamos mucho en este entorno, pero cerró. O sea, el IGAD cambió el proceso, cambió, digamos, el sistema operativo, puso, digamos, otras condiciones en el software y ya no se puede manejar de manera libre. Este tipo de mapas se podían hacer sin necesidad de descargar ningún programa. Simplemente en la plataforma se podían desarrollar este tipo de ejercicios. Todavía en la plataforma está un programa nuevo, muy novedoso, interesante, pero no es recomendable desarrollar porque tienen diferentes, aún todavía está en fases de pruebas y de ajustes. Entonces no es recomendable usarlos todavía. Este está un poco más desarrollado, a pesar de tener datos viejos. Se podían procesar unos mapas de estas características. Por ejemplo, los municipios que fueron seleccionados para el trabajo del proyecto de investigación, que comprenden una influencia metropolitana a las ciudades de Cartagena y de Barranquilla, pero también tienen una cercanía con la zona costera. Entonces, bajo esta premisa,
se logró trabajar ese enfoque de corredor metropolitano. Pero también que se encontró detrás de esta imagen de estos municipios hay también una imagen que corresponde a diferentes capas del suelo. Esto se le conoce como la geopedología, que es como una rama o un segmento de los análisis geológicos que se pueden hacer de un suelo o de un territorio. ¿Qué es la geología entonces? Es la combinación de diferentes superficies que incluyen elevaciones, que incluyen zonas lacustres, lagunas, zonas costeras y que representan esas variables geoestructurales en un territorio, es decir, el agua y las condiciones del relieve. Por eso ustedes aquí en la presentación están logrando observar una serie de leyendas. O sea, un mapa se compone, como ya lo hemos venido desarrollando, una serie de información. Una información que nos dicen y nos traducen qué hay en ese espacio y en ese territorio. Como lo estoy señalando aquí, estas imágenes corresponden, o esta leyenda corresponde a toda la variable geoestructural que hay en esos municipios que les acabé de mencionar. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Identificar cuáles son las bases de geopedológicas de estos territorios, ya no como unos municipios cada uno divididos y segmentados por departamentos, sino ya como una unidad de análisis. Si se dan cuenta, hay también toda una fragmentación del espacio, en donde se impone principalmente un color verde parecido a estos, que es este que estoy señalando aquí, que significa lomeríos fluviogravitacionales entre 25%. ¿Eso qué quiere decir o qué concepto tiene? Que son sistemas de lomas. O también podemos mirar que otra de las variables son estos dos azules que corresponden a planicies aluviales. ¿Qué son planicies aluviales? Menos del 7%, muy pobres o imperfectos de sexo, que son espacios en que son relativamente planos y son de zonas inundables, sean por arroyos o sean por condiciones específicas, como se ven aquí, por ejemplo, en los bordes de Barranquilla, que es una zona inundable, y como se puede ver aquí en todo lo que es la cuenca de la Ciénaga del Totumo. Y esas variables son importantes para saber cuál es la estructura y la geopedología de ese territorio. Y eso nos permite ahí establecer si hay unidades de continuidad. Además de eso, podemos ver en la siguiente diapositiva la estructura de los ecosistemas. Los ecosistemas se caracterizan por los componentes ambientales que hay, principalmente asociados a la vegetación. Como ustedes pueden ver, aparece todo, digamos, una composición muy homogénea del color amarillo, que corresponde a pastos del zoobioma seco tropical del Caribe, es decir, zoobiomas o pastos que son relitos o que han quedado de los bosques secos tropicales en el Caribe. Entonces, estos son espacios que, digamos, son estratégicos o están siendo impactados o están siendo, digamos, usados por la actividad humana. Además, aparecen estos colores morados que ustedes logran ver aquí, que corresponden a ecosistemas relacionados con manglares del Caribe o áreas agrícolas heterogéneas del alobioma del Caribe, es decir, que hay presencia entre pastos o cultivos o zonas también de transición entre el agua y la tierra. Entonces, a medida que se dan las estaciones climáticas durante los periodos de oscilación, que son unas lluvias, 2 periodos de lluvia, 2 periodos de sequía durante el año, estos ecosistemas tienden a reverdecerse o perder toda su vegetación. Unas características básicas de estos ecosistemas en todo el Caribe. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o alguna inquietud frente a estas dos características muy físicas? Esto es física, esto es todo el componente físico relacionado con la geopedología, y esto también hace parte del componente, digamos,
vegetal o digamos de la naturaleza misma de los espacios. Y dentro de esta misma naturaleza hay todas unas características también relacionadas con la vida, los seres vivos que hay allí. Entonces es importante tener en cuenta esos espacios. Después vamos a encontrar ya coberturas de la tierra. Las coberturas de la tierra que corresponden a esas áreas que tienen espacios de transición entre ese ecosistema y esa geopedología, como son las áreas urbanas, las áreas mayormente alteradas, los cultivos anuales. Como ven, no hay casi, solamente encontramos que hay pastos. Pastos quiere decir que hay como unas zonas en donde no hay ni siquiera transición de cultivos ni áreas urbanas, pero sí encontramos unas pequeñas manchas verdes que corresponden a vegetación secundaria o arbustales, o inclusive bosques naturales, por ejemplo en estas zonas por aquí, en estas zonas por acá, y corresponden a toda una transición de unos espacios estratégicos a tener en cuenta en estas zonas costeras. Todas estas variables corresponden a esa dinámica que hay en los municipios, que no son propiamente municipios que tienen su vocación hacia la zona costera, pero tienen una cercanía con las dinámicas que suceden allí. Por ejemplo, ¿qué tipo de dinámicas? Dinámicas relacionadas con los elementos estructurantes del paisaje costero en este corredor. ¿Cuáles son? Hay una zona costera que hay un proceso, o que se está presentando un proceso de conurbación funcional a través de un eje vial, y posiblemente la interacción de las dos metrópolis o la fragmentación que puedan tener las dos metrópolis frente a ese proceso de desarrollo de infraestructura vial puede generar un espacio de complejidad. Y allí el paisaje costero tiende a fragmentarse. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, estas zonas no tienen, a pesar que no tienen cercanía a la zona costera, sí tienen una influencia directa. La mayoría de las aguas y correntías o corrientes de agua terminan en el mar y afectan de una u otra manera la dinámica que hay en ese espacio. Por ejemplo, aquí vemos que las características principales que hay en un espacio costero se definen a partir de sus playas y sus elementos físicos naturales. Nosotros entendemos que el espacio costero o las costas están asociadas a las playas, a irse a un baño de mar. Pero no solamente hay esos elementos, hay unas unidades de análisis que corresponden a otros elementos que hacen parte de esa dinámica, como por ejemplo las lagunas costeras, los lomeríos y las llanuras fluviomarinas. Estos sistemas permiten un soporte ecológico porque no están desconectados los unos y los otros desde el punto de vista ecosistémico. Y de eso, por ejemplo, los compañeros acá de biología nos pueden, digamos, nos pueden ayudar a comprender mucho más a fondo, y pues tienen una idea mucho más amplia de este asunto. Porque nosotros creemos que cualquier cosa se interrumpe cuando ya no hay mar o cuando ya no hay una fuente de agua, donde no hay, que ya el resto es monte, es zona baldía, ay, eso ya no hay nada ahí, ahí podemos hacer lo que sea. Y no, todo está conectado, todo tiene una interacción. En la naturaleza siempre hay interdependencia, y nosotros hacemos parte de esa interdependencia. Y si no entendemos cuál es nuestro papel dentro de ese soporte ecológico, pues vamos a alterar los ecosistemas. Y eso es lo que está sucediendo en este eje vial, en donde están pasando cosas que ya les vamos a contar. Las costas o las zonas costeras en esta zona se dividen en dos grandes grupos. Hay unas costas bajas que corresponden a playas, llanuras costeras, planos aluviales, campos de dunas, barras litorales, salares, zonas de inundación o tómbolos o llanuras de manglar. Esas son las características de las costas bajas. Y hay unas costas altas que corresponden a lomas, colinas y plataformas de abrasión elevadas. Eso se conoce popularmente como acantilados o zonas, digamos, de relieves en esas zonas costeras, pero regularmente se les conoce como acantilados. Acá yo les voy a ir presentando los avances que yo hice en este ejercicio. Yo clasifiqué el paisaje costero a partir de unos ejes nodales.
y esos ejes nodales me permitieron presentar evidencias de la importancia que tiene el paisaje costero en la estructura del ordenamiento territorial y cómo esto no lo tienen en cuenta en ninguno de los proyectos ni de lo que está pasando. Entonces aquí hay unas imágenes de estas identificaciones superpuestas en Google Earth. Así como ustedes las hicieron en el ejercicio que yo les pedí, yo pues, desarrollé también esta identificación a modo de inventario. ¿Y qué identificamos en este primer paisaje nodal en el corredor Barranquilla-Cartagena? El primer punto de análisis encontramos la ciénaga de Mallorquín. Es esta zona, digamos, que nosotros podemos ver desde la Universidad del Atlántico, del bloque H, del bloque D, en algunas zonas que podemos ver que ahora está siendo, digamos, como un objeto de intervención por parte de los tomadores de decisión para desarrollar un proyecto, digamos, está por aquí, hombre, de desarrollo urbanístico bastante, digamos... toca hoy la fumigación, ¿verdad? Nosotros. Esta mañana a 12, ¿no? Un proyecto de urbanístico bastante importante. El arroyo León, que corresponde a esa cuenca de Mallorquín, es un arroyo que incluso yo lo corto por aquí, pero la verdad viene desde Galapa, más o menos, y tiene toda una trayectoria muy significativa y es una microcuenca, o sea, una cuenca hídrica, o sea, una cuenca hidrográfica. Eso en términos de la planificación y del ordenamiento ambiental es la jerarquía superior. Es decir, todos los planes, todos los procesos de ordenamiento tienen que tener en cuenta las directrices que se establecen en un plan de ordenamiento de cuencas. Y Mallorquín es una cuenca hidrográfica, es decir, es la cuenca superior de todo el área metropolitana, pero muchas cosas no se han tenido en cuenta y están pasando cosas que les voy a mostrar más adelante. Entonces, en el trabajo de investigación se identificó primero el paisaje costero. Esto es lo que vamos a ir observando. Por ejemplo, Arroyo León y las diferentes características de la geoforma, de la pedología, es decir, de la composición que tiene el suelo, la relación que tiene ese suelo con las fuentes hídricas, como para hablarles más en un lenguaje coloquial y no tan científico y físico o de orden más geológico. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos también ciénagas, además de la ciénaga de Mallorquín y la ciénaga del Rincón, que es el famoso lago del Cisne. No sé por qué le llaman el Cisne, habría que averiguar por qué. En el trabajo de maestría no me dio tiempo a averiguarlo, pero en las geografías, en los mapas de geografía y en la información especializada, aparece como ciénaga del Rincón. Y aquí está la ciénaga de los Manatíes, toda la cuenca del arroyo León, y la Punta Brava, o las puntas, son ya sistemas geológicos en las zonas costeras que corresponden a zonas altas, es decir, acantilados. Y estas puntas, Punta Brava, o se conoce como la zona de Punta Roca, y Punta de Sabanilla, que son, digamos, elementos estructurales en ese espacio. Así, fui zonificando esta zona. Todos se ubican, ¿cierto? Aquí está la Universidad del Atlántico, la 46, la antigua vía entre la playa y Salgar, y es la desembocadura del río Magdalena, para los que no son de acá Acá continuamos con una características también parecidas, ya más cerca a Puerto Colombia. Esta corresponde a la zona de la bahía de Sabanilla, Cerro Nisperal y playa Puerto Colombia. Estas zonas son de características también súper interesantes, porque hay una bahía, digamos, que está en un proceso de transformación producto de el oleaje y también algunos temas de erosión costera, pero también hay una serie de cerros y de lomeríos, principalmente un cerro tutelar que se conoce como el Nisperal, que es la parte, digamos, atrás del cerro que va entre Salgar, toda esta parte de Salgar y de Puerto Colombia. Pero también están las playas de Plado Mar y Puerto Colombia, que corresponden a la figura número 9.
todas estas playas hacen parte de esa estructura geomorfológica de este paisaje nodal. Luego seguimos con las características ya hacia una parte de Puerto Colombia, que es esa loma que hay bordeando Puerto Colombia, que se conoce como la loma de la Risota o el Cerro Cupino, cualquiera de las dos. Le mencionan, digamos, los expertos. En el sitio número 11 o en el punto número 11 encontramos la Ciénega de Balboa. Esta ciénaga es súper interesante, que por el paso del tiempo se ha ido corriendo. Esta ciénaga se encontraba debajo del muelle de Puerto Colombia hace unos años. No sé si ustedes la recuerdan, algunos de ustedes la recuerdan. Esa ciénaga, por el efecto de la deriva litoral y por el tema de la erosión costera, se ha ido rodando. Yo creo que me parece que ha sido como en los últimos 20, que yo tenga más o menos conciencia, entre los últimos 15 años, creo. Se ha ido rodando y en este momento se encuentra aquí, en esta zona. Y es un espacio bastante con unas características muy interesantes. Para sí la recuerdo, profe. ¿Quién la recuerda? Yo. Ah, bueno, vieron. Ahí, digamos, los que están ahí de pronto. Después sigue en esta estructura. Y miren que aquí está la vía. Aquí está la vía. En esa misma estructura está la punta Morro Hermoso, digamos, que se encuentra en este espacio. El arroyo Trébol, que es un arroyo que baja, digamos, de la zona del Morro, que los arroyos en las zonas costeras son estratégicos, son base fundamental para la regulación hídrica de una zona costera. Pero a estas zonas hídricas o a esta zona de arroyos están llegando muchas aguas residuales, muchas basuras, y eso está alterando el ecosistema. Además, hay una presión de los desarrollos inmobiliarios sobre esta zona y unas zonas de canteras y de construcción que arrojan material y ese material termina en las playas. También encontramos acá en el punto 14 la Ensenada Las Damas, que es esta zona de Golfo que nosotros le llamamos Caño Dulce o Puerto Velero, o digamos, tiene varias denominaciones, pero en realidad lo que se conoce como Puerto Velero es esta espiga litoral, que es una formación que ha tenido una historia bastante particular. Esto se encontraba en lo que... Vamos a pasar para atrás. Esto se encontraba aquí. Esto se encontraba en este lugar. Con el paso del tiempo y las obras civiles de los tajamares de Bocas de Ceniza entre los años 30 y 40, se hicieron que todo esto, esta dinámica se transformara. Y esa espiga se empezó, esa espiga se empezó a rodar de este lugar hasta aquí. Luego pasó hasta acá, llegando aquí a la Ciénega de Balboa y terminando aquí. Entonces, esta espiga litoral ha formado todo este ecosistema bastante interesante y que se explica en una de las razones cómo es la dinámica y la fuerza que tiene la corriente y el río Magdalena para transformar estos espacios. Seguimos con el inventario y la identificación de estos paisajes nodales costeros. Profe, o sea, que eso puede desaparecer. Esto sí. No sé, los compañeros, yo creo que aquí hay unos chicos de biología que dieron geología. No sé si tengan más precisiones si esto puede tender a desaparecer o puede... Cuando vieron geología, chicos de biología, porque están por ahí. Sí, bueno, yo en ciencias sociales, en geografía física, vi algo sobre la erosión en la litoral o la... Sí, esta es erosión litoral. Entonces todo eso son sedimentos que trae el río y la corriente los va acumulando en esa zona. Entonces puede subir el nivel del mar, como ya sucede, y se puede, o sea, no es que desaparezca, sino que queda sumergido y se forma otra espiga en otra parte. Exactamente. Entonces, digamos, o puede crecer más. Hay varias variables que muy poco se estudian en esta zona y apenas hay algunos estudios que están haciendo y unos análisis que hacen, porque además de sedimento esto tiene basuras, tiene muchas cosas y basuras de todo tipo, principalmente madera que trae el río Magdalena por la deriva litoral.
Entonces, varias cosas aquí de análisis bastante profundo. Y tener en cuenta que yo imagino, bueno, ya no es una costumbre bastante negativa, y es que apenas salen este tipo de playas, aparecen construcciones, hoteles, cabañas y no sé qué. Entonces, digamos Claro. que de alguna forma también contribuyen a aumentar el A nivel presión, de, a una de presión. frío. Miren, aquí hay una marina con incluso proyectos de urbanización y varias cosas aquí de Sí, hay instalación también náutica, cabañas, terrenos. cabañas, terrenos, entonces hay varias Cabañas. cosas. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Alguien habló? ¿Escuché a alguien? No, sí, profe, eso es lo que decía, que ahí hay mucho, están vendiendo terrenos, pero creo que tengo el internet malo y no me deja, no me Ah, deja ya, hablar. vale, vale. Vale, listo. Entonces sigamos. Ahora nos vamos aquí a Santa Verónica, en este sector. Paisaje nodal número 4. Al parecer uno dice, no, por ahí no hay nada, solamente casas campestres y para allá, para allá bañarse, playa, no. Y miren las características que hay en este espacio que está en un proceso de transformación urbanística enorme. E inclusive ya eso es como un barrio de Barranquilla. Miren que hay, por ejemplo, el Cabo Barro, que es una zona de acantilados muy característica, muy interesante de analizar. Ahí están las playas de Puerto Caimán, que para mí son una de, como de las playas más agradables aquí, que son muy casi playas vírgenes. Está la ciénaga de Rincón Hondo, que mi hipótesis y las hipótesis que tenemos varios, que también fue una espiga litoral que se cerró y que dejó esa ciénaga, que en verano esa ciénaga se seca, en el invierno se llena un poquito de agua. Está el arroyo Camarón, el arroyo Caja, todos esos son vertientes de arroyos que vienen de Tubará. La ensenada de Palmarito, que hay un proyecto de urbanización que se encuentra aquí. Hay unas estructuras muy interesantes que es el Cerro Furú, que es una formación, digamos, de acantilado que está en la mitad de la playa. Y yo no sé si ya desapareció, no he ido más por allá por el tema de la pandemia, pero había tenido procesos de erosión y es una figura bastante interesante para estudio de la geología y también para un atractivo que es muy poco desconocido aquí en el Atlántico, pero que caminando las playas, todo este sector de Palmarito y Santa Verónica, logra uno apreciar de manera muy interesante. El arroyo de Juan de Acosta, que quizás es el eje, digamos, hídrico fundamental o microhídrico fundamental de la zona, también en un proceso de degradación ambiental. Gran parte de la basura que llega allí, de los sedimentos que llegan ahí, influyen en la transformación y la dinámica de esa zona costera. La playa de Santa Verónica, que es una de las playas más afectadas por el tema de la erosión costera, por su característica de estar en línea recta con la corriente y prácticamente está en una de las playas que van. Pero hay otras características que son, por ejemplo, el Cerro de las Viudas, que es una zona de cerros tutelares que hay, que bordean toda esa parte de Santa Verónica, y por ejemplo el arroyo Blanquisec, que también es una vertiente de esos arroyos que incluso ya vienen bajando de Piojó. Seguimos. Encontré también en este inventario una serie de características de esta zona que es poco, digamos, desarrollada de materia urbanística, pero tiene unas características ambientales muy interesantes, como por ejemplo la Punta de Piedras, que es una zona que incluso hay un proyecto, hay un hotel ahí lujoso, Ensenada de Fray Domingo, el arroyo Cascabel, el Cerro de los Maates, el Morro el Sapo, la Loma de San Diego, la Ensenada del Puente, que en esta Ensenada del Puente se encuentra el proyecto de Aquamarina Resort, y ya les voy a hablar más de esas características. La Punta de Manzanillo, que son zonas que no conocemos, pero son zonas que hacen parte incluso del Departamento del Atlántico. La Bahía Galeras, que es una zona entre Punta Astilleros y Bocatocinos, estas zonas que se conoce como la última parte del Departamento del Atlántico, en cercanías a lo que es Galera Samba. Parece que no hubiera nada, pero sí hay muchas características. Y si ustedes ven toda esta parte, que ven una serie de como de vegetación y de puntos
marrones, como si fueran descubiertos, no es nada más y nada menos que un campo de dunas. Esto es una cosa muy interesante desde el punto de vista ambiental y posiblemente vaya a tener una alteración y una afectación ambiental, porque va a ser, digamos, ¿sí? ¿Un campo de qué, disculpe? Dunas, de dunas, como si fueran dunas de desiertos, pero en las zonas costeras existen dunas litorales que hacen parte también de esa estructura geológica principal de una zona costera. Sin las dunas no tuviésemos esa vegetación y no tuviésemos, digamos, esas características de estos espacios y territorios básicos. Ya. Eso es lo que son las dunas. Sí, profesor, ese es un fenómeno muy interesante que hace parte de la erosión eólica y que lo más probable es que crezca, que siga creciendo, que se haga más grande. Correcto, tienen toda la razón. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, sigamos. Acá entramos a la parte ya entre la frontera del departamento del Atlántico y en la frontera con el departamento de Bolívar, que el eje principal de estas características, de esta zona es la Ciénega del Totumo. Parece que la Ciénega del Totumo fuera solamente la parte donde está el volcán, pero no. El volcán es una característica muy pequeñita de todo este sistema. Y este sistema comprende todo un proceso de transformación, pero también un proceso de adaptación de algunas actividades humanas a este contexto. Por ejemplo, aquí encontramos en el eje principal la ensenada de Galerazamba, que es toda esta zona donde se encuentran los campos de sal o las salinas de Galerazamba, que fueron, digamos, desarrolladas por allá en los años 40. Es una infraestructura, digamos, de minería en donde se utiliza la naturaleza para sacar este producto de minería, que es la sal. Y entonces, pues, este es un campo muy de salar, de tipo industrial, que aprovecha esas condiciones geológicas, como lo ha dicho el compañero Roberto, esas condiciones de que ya esto era un campo, podía ser un campo de dunas o podía ser una zona de manglar, pero fue intervenida para el desarrollo de este tipo de minería. Y ahora pues hay un atractivo de que en estas albercas de producción de sal resulta que se ponen rojas por una alga que produce, digamos, ese proceso físico-químico y genera que el agua se vea rosada. Entonces le llaman el mar rosado o el mar rojo y se ha convertido en una atracción turística en los últimos días, en los últimos tiempos, y que está empezando como que también a dar unas condiciones diferentes al tipo de actividades económicas que se desarrollan en la zona. La Punta Garita, que es la zona final donde se encuentra esa zona de intervención o de minería. Existen otros espacios que no son tan populares, que no son tan visibles, pero tienen características fundamentales. Por ejemplo, de conectividad entre el agua dulce y la zona de mar. Y son estos sistemas de manglar donde hay, por ejemplo, la Punta Juan Moreno, la Ciénega de Prieto, la Ciénega La Redonda, la Ensenada de Amanzahuapos o Ciénegas de Amanzahuapos, y la Ciénega del Totumo, que es el eje estructural de todo ese desarrollo y que corresponde a todo ese sistema que alimenta y se intercambia, en donde se generan, además de esas condiciones tróficas para que se dé, por ejemplo, el ecosistema de manglar, hay también una serie de comunidades que siempre han estado dependientes a estos ecosistemas. Aquí ven una serie de estanques que parece que fueran como también zonas de salar, pero en su momento fueron zonas de producción de camarón y de peces o de actividades acuícolas, que ya no funcionan porque ya eso se perdió, pero sí se ven los intercambios y la producción que se ha dado ahí. Es la zona que se conoce como Lomitarena o Lomarena. Y por acá en el número 45, la isla de Isla Arena, que es una formación muy interesante que está sobre la costa y que tiene muchas características ya en el departamento de Bolívar. Si avanzamos,
encontramos ya casi en el departamento de Bolívar. Una pregunta. Sí. ¿Esa ciénaga del Totumo y esa zona siempre ha existido o se creó como el embalse del Guajo? No, eso siempre ha existido. Inclusive, como yo le mostré en algunos mapas anteriores, correspondió quizás a unas de las salidas que tuvo el río Magdalena en una etapa geológica de desbordamiento. Tuvo que haber salido por ahí el río Magdalena y la presencia de estas ciénagas y de estos sistemas, estos cuerpos de agua, son indicadores o lo que se conoce biomarcadores o fitomarcadores, o por lo menos hidromarcadores en cuanto a la composición de la presencia de este tipo de fuentes hídricas. Entonces ya, digamos, hace parte de un contexto muy interesante de análisis desde el punto de vista ambiental. Y sí hay unas conectividades entre la ciénaga del Totumo y la ciénaga del Uruaco, por unos arroyos y por la característica del terreno. No sé si hay otra pregunta. Sigo avanzando. No, sí, por eso lo pregunté, por eso me imaginé. Acá hay otros sistemas que combinan zonas de costas bajas y costas altas. Por ejemplo, en la 46 el Morro La Venta. En la 47 la Punta Santa Rita. En la 48 la Ensenada de Bajo Seco, que aquí está desarrollándose un proyecto urbanístico enorme. Y esto es una de las zonas bellísimas en la parte norte de Cartagena, súper interesantes. También en la punta 49, el punto 49 que se llama Punta Corralito y Punta de Piedra, que parece que fueran dos cuchillas, una sobre el mar y otra sobre la carretera, que son súper interesantes. Yo no sé aquí cómo va a ser para que pase la doble calzada. Si le meten cuchilla a este cerro, se viene todo el cerro, porque es una estructura, una pared coralina enorme, súper interesante. Ahí los biólogos o los que trabajan biología, digamos, marina, y eso tienen un laboratorio porque eso es una terraza coralina que tiene más de 200, casi 200 metros sobre la carretera. Y por aquí hay una zona también muy interesante que como que tiene unas características de análisis muy de estas costas altas, así como esta zona que se conoce como Lagos de Altamira, que es una zona también inundable cerca a la zona que se conoce como Arroyo Grande. Y la Bahía del Gato, que también es una zona que es muy poco explorada en esa parte norte de Cartagena, y por aquí están dándose algunos proyectos inmobiliarios súper interesantes y costosos. Sigamos. Ya aquí en la parte norte de Cartagena encontramos todo lo que es la Punta de Canoas, que es una zona, digamos, muy significativa de desarrollo turístico de Cartagena recientemente. Las playas de Manzanillo, que son también muy famosas. Cerro de Oro, Ciénega de Juan López, Arroyo Macayepo, de Guayepo, Caño Mesa, Boca La Bojilla, Punta del Boquerón, y La Bocana, que es esta zona donde se hizo un proyecto de recuperación para la Ciénega de la Virgen. Chicos, este era todo el recorrido que nosotros hacíamos en la salida de campo. Yo lo reduje hace unos semestres, pero inicialmente se hacía todo este recorrido en un día. Se llegaba acá a Cartagena, se regresaba uno y iba haciendo varias paradas, haciendo estos análisis, estas observaciones. El recorrido se redujo por temas metodológicos hasta la Ciénega del Totumo. Quizás con ustedes, como era un grupo más pequeño, creo que podía viajarse, hacerse incluso hasta 2 salidas de campo. Una hasta la Ciénega del Totumo y la otra si se completaba todos estos espacios que hay en la parte norte de Bolívar. Por la pandemia, pues no vamos a poder ir. Pero aquí ven unas imágenes desde el aire, qué era lo que explicaba, qué era lo que hablábamos. Igual yo hacía un preámbulo antes contándole la historia y ya ustedes iban en la salida de campo con una idea general de lo que vamos a observar y de lo que vamos a detallar de las transformaciones del espacio que se vienen dando ahí. Cómo el paisaje y el territorio hay que mirar, más que la transformación es ver si estamos transformando el espacio, cómo se complementa. Y cómo se complementa en términos de los servicios ecosistémicos, en términos de los impactos sociales, culturales y también de infraestructura que genera este desarrollo vial en esta zona, por ejemplo, que aún todavía en muchas de esas zonas no se ha dado.
pero sí viene un proceso de intensificación de este proceso. ¿Y qué está pasando? Vemos esta condición de ciudades o de espacios territoriales bastante complejos. Esta es la zona del corredor universitario. Miren todos estos procesos de transformación. Y miren, esta es una imagen que yo saqué en el 2016. Si les pongo el Google Earth ahora, a 2021, es otra cosa. Entonces miren los procesos de transformación que se vienen dando. Ciudades que están desarrollando nuevos proyectos urbanos y que ejercen presión sobre ya espacios consolidados o espacios que están, digamos, en unas condiciones de, de pobreza y de marginalidad, pero proyectos que generan unos impactos específicos. Por ejemplo, aquí no está, por ejemplo, la circunvalar de la prosperidad, no está todavía. Si vamos y ponemos un mapa ahora, está la circunvalar de la prosperidad, y eso genera unos impactos, inclusive más edificaciones. Entonces miren que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para pensar y revisar las transformaciones de este tipo de espacios costeros. Si nos vamos a Cartagena, vemos la gran diferencia estructural entre la zona, digamos, de los hoteles en La Boquilla, aquí en la zona de las Américas, y todo lo que es la Boquilla popular o el barrio La Boquilla, que es un barrio popular y muy pobre en Cartagena. Y así vamos a ver otros contrastes, como por ejemplo el caso de Arroyo Grande, en la vía al mar. Aquí vemos esta población que ni siquiera tiene calles pavimentadas y vemos aquí un resort que me imagino tiene todos los servicios y todas las comodidades y las condiciones, pero por ejemplo, con incluso canchas de tenis, pero aquí quizás en esta población ni siquiera hay alcantarillado o acueducto. Entonces son las variables y las complejidades que hay en este tipo de espacios. Aquí el proyecto de desarrollo que yo creo que ya debe estar, o no sé si por la pandemia terminó, lo terminaron, no sé. Deben de haber muchos más proyectos. Acá vemos esta curiosidad que, ¿se acuerdan la foto que les mostré al comienzo de esta diapositiva? Vamos a verla por acá. Esta imagen, ¿se acuerdan? Paisaje y territorio. Sí, profe. Bueno, esa imagen corresponde a este espacio. Aquí. Estos edificios que se veían en la imagen son todo en la de la playa, son estos sistemas de campos de golf y de resort que se conocen como Caribana, de la línea y el Hotel Estelar. Son dos líneas hoteleras que hay aquí que comparten los servicios de un campo de golf, dos campos de golf de 18 hoyos. Miren cómo está de verde, y estas comunidades, por ejemplo, nunca en su historia han tenido agua potable, pero los campos de golf sí están verdes. Entonces son las contradicciones de los modelos. Le apostamos a una dinámica estructural de llevar un turismo especializado, pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con estas problemáticas que hay en este tipo de ecosistemas? ¿Y qué pasa con el contexto sociocultural de la transformación de esos espacios? Entonces, desde la perspectiva de la gestión del territorio, se busca tener un tema de un punto de equilibrio, de equidad en esos procesos. Y acá aparece la propuesta que yo hago, que es el desarrollo urbano intersticial. Este desarrollo urbano intersticial está teniendo una importancia estratégica en estos espacios. Y ahora nuevamente, usando la cartografía, usando incluso ese mismo proceso que ustedes hicieron con el ejercicio de Google Earth, los espacios intersticiales. Esta lista está ampliada, ya hay más proyectos. La vía está doble calzada, ha crecido mucho más, que son desarrollos urbanos en unos puntos en donde no sabemos cuál es la dinámica. Son espacios rurales, son espacios ambientales, porque se desarrollan urbanísticamente, quienes conceden los permisos, tienen en cuenta las variables ambientales. La pregunta. Y aquí vemos el listado: condominios, proyecto de iglesias cristianas, Summerbridge Cabaña Club, Belmonte, Montemar Cabañas, El Treboral, Marina Puerto Velero, Belmar, el Santuario Cerro Mar,
Huaruco, por ejemplo, que a pesar que no está en la zona costera, sí tiene una influencia muy directa del desarrollo que se está dando en estos espacios. Entonces son espacios que empiezan a cambiar la dinámica y aquí están. ¿Cómo se promocionan? ¿Cómo se venden? Por ejemplo, este es Huaruco. Miren que está muy lejos de la zona costera, por acá arriba, en la zona de Huaruco, pero miren que lo venden con la cercanía a Barranquilla y cercanía a toda esa zona costera. Las instalaciones de la Marina de Puerto Velero, por ejemplo. Ya incluso hay un parque acuático, casa sobre el agua, un proyecto de hotel y marinas náuticas, es decir, toda una propuesta muy interesante. Y aquí están, espacios intersticiales cercanos a la zona de Santa Verónica, por ejemplo, que son Olas Inn, Punta Cangrejo, que es una zona donde hay un hotel lujoso, está Aquamarina Resort, que es el número 14, y en el punto 15, un posible desarrollo que se intentó hacer en Boca de Tocino, pero no tuvo éxito porque fue cerrado. Pero aquí están apareciendo en la vía letreros, se venden o avisos que se van a vivir cerca al mar y que generan un poco de interés para el desarrollo de este tipo de la propuesta. Mire cómo se vende o cómo se desarrolla la propuesta de Aquamarina Resort, que es un proyecto liderado por Metrópolis S.A. Entonces miren que se venden estas casas lujosas o apartamentos lujosos cerca al mar con esas características muy interesantes. Hay de todos los precios y hay de todas las características, pero vendiendo la idea de vivir cerca al mar. Y aquí encontré los proyectos, las tipologías y los promotores de cada uno de esos desarrollos intersticiales. Por ejemplo, en el caso del último, el espacio intersticial número 13, encontramos, por ejemplo, en el número 16, Isla Arena, en el número 17, Vereda Palmarito, nuevos proyectos como el Iguana Eco Resort, Mar de India Golf Beach Resort, Kutai Wellness y Bill, parcelaciones y hoteles en Boca Canoas y Casa del Mar. Son proyectos que tienen 22 espacios intersticiales que yo creo que la lista se ha duplicado desde que yo entregué este proyecto en el 2018. Aquí está, investigación, imágenes del condominio Club Isla Arena, por ejemplo, aquí se ve proyecto, por ejemplo, de Playa Iguana Resort, aquí cómo se venden los proyectos. Este es el proyecto que les digo de Mar de India Scorville, que está muy cerca de esa zona de la Ensenada al Gato. Miren cómo se vende, que es fuente de alianza fiduciaria y cómo se viene proyectando esa idea y esa nueva imagen que esto es con no sé cuántas canchas de golf y todas las parcelaciones campestres que ustedes pueden ver en el plano. Esto también ya está montado, que es Kutai Wellness and Bill, que también tiene un desarrollo interesante sobre un cuerpo de agua o una zona de manglar muy interesante. Con además torres de oficinas, creo que hay una propuesta de generar un hospital o una zona médica o una zona franca médica. Está Casa del Mar, que es uno de los más viejos que hay en esa zona, cerca ahí a Arroyo Grande, en Bolívar. Es un proyecto ya relativamente ya viejo, pero muy interesante. Aquí están los promotores de esos proyectos. Esa lista ya también tuvo que haber crecido. Pero le está esta imagen, desarrollo urbano, de fondo, y esta es la imagen de un padre enseñándole a su hijo a sacar caracoles en la Ciénaga de Mallorquín. La Ciénaga de Mallorquín es una ciénaga costera de aguas someras o poco profundas. Miren el señor, miren el niño. Así es gran parte de la zona de la Ciénaga de Mallorquín. Además de ser una ciénaga con esos niveles, tiene unos problemas de contaminación ambiental, pero tiene una riqueza enorme con esta capa del ecosistema de manglar que aún sobrevive, que bueno, va a ser objeto de intervención. Vamos a ver, ojalá no sea una intervención que afecte este ecosistema que es tan vulnerable, es el manglar. Que el manglar, o sea, el manglar tiene una característica que es tan resistente a varias cosas, pero cuando lo alteras y lo podas, como podar un árbol en la calle o un árbol cualquiera, ahí hay unas afectaciones porque destruye, digamos, el funcionamiento que tiene
este sistema, porque además no es un árbol, es un sistema que se integra a el agua dulce, el agua salada y se complementa con lo que hay en su entorno. Y es una característica muy interesante que si tú quitas un parche de manglar, que no sabemos, puede que este parche de manglar tenga 80 años. Si le quitas un pedazo, puede que se muera todo. Entonces son cosas que en la ingeniería no la saben, en la arquitectura no la saben. Los compañeros, por ejemplo, estudiantes de biología, sí saben y les recomiendan, no déjenlo quieto. Y estos ecosistemas, así como por ejemplo son los ecosistemas de páramos, los glaciares, los bosques tropicales como la Amazonía, o los bosques subsaharianos en África, o incluso los bosques de manglar en el sureste asiático, es mejor dejarlos así. Si los intervenimos y los sometemos a procesos, podemos afectar todo el ecosistema. Profesor, y aquí está. No sé si, disculpe que lo interrumpa, no sé si dale, Robert, que el alcalde de Pumarejo tiene un plan de construir ahí algo que es como un parque, como un malecón, sí, un parque, sí. Una cosa con pasarelas de madera, como un retorno de buses, unos parqueaderos, una cosa que yo no sé, a mí me genera bastante... Sí, yéndonos ya, bueno, haciendo una crítica, el render aguanta todo y en especial en una zona tan bonita cualquier proyecto se ve bien, pero ¿qué aporta eso al desarrollo social de esa zona que es uno de los sectores con mayores tasas de inseguridad de todo el distrito de Barranquilla? Y también la contaminación, cómo contribuye o cómo soluciona ese problema. Entonces, digamos, sería es un tema complicado, es un tema que hay que revisar, porque yo desconozco detalles del proyecto, o sea, no conozco con precisión el proyecto, nunca me lo han presentado, nunca me lo han mandado y nunca me han dicho, ¿qué opina de eso? Yo tengo mis reservas para pensar de que pueda ser una solución a esta idea de biodiversidad, que también no sé cuáles son los criterios, pero esto que está atrás es un inminente resultado de una lectura que no sabemos hacer de lo que hay aquí. Y eso ha sido gran parte del desarrollo y el crecimiento de Barranquilla. Hemos desconocido la verdadera naturaleza y razón de ser de la ciudad. Y la ciudad siempre se ha construido sobre un sistema de delta y lo hemos ignorado. Han habido soluciones como por ejemplo o ideas de volver al río, como el malecón, ahora este proyecto sobre la ciénaga de Mallorquín, pero necesitamos más estudios, necesitamos profesionales como ustedes en distintos ámbitos, en distintos frentes, para estudiar qué hacer y evitar, digamos, cometer los errores que cometimos por muchos años con la ribera del río Magdalena, que era, además del puerto, era la zona industrial donde echábamos todas las aguas contaminantes al río. Ahora por lo menos hay una oportunidad, a una manera también controvertida y discutible, de darle la cara al río en un espacio que, a mi modo de ver, en un 90% es cemento, a un espacio que, para mí, como está ahora, está bien, está sano. Tiene todos sus problemas ambientales. Esta ciénaga está totalmente colmatada de contaminación. Toda la cuenca del arroyo León, que recoge las aguas servidas del suroccidente, de Galapa, de Juan Mina, terminan aquí. Y son aguas que corresponden a zonas industriales, a los lixiviados del basurero, que son el basurero de Los Pocitos, que está entre Juan Mina y Tubará. Ustedes pasan por ahí por la 46, yo paso casi todos los días manejando bicicleta en la mañana y se siente un olor penetrante que termina en esta ciénaga. Y aquí está este niño y este señor subsistiendo porque la mayoría de gente recoge este tipo de caracoles para su consumo. Entonces hay unas variables que juegan, ¿no?, en esta transformación. ¿Pero qué sigue? Eso es lo que vemos nosotros en la salida de campo. Aquí vamos a hacer hoy una mini salida. Acá vemos otros espacios. Esto es Punta Rocas. Se sigue viendo el desarrollo inmobiliario, pero miren la basura que llega. ¿Dónde, profe? Eso se llama Punta Rocas.
No me suena. Eso queda cerca de las playas de Sabanillas, antes de llegar a Salgar. Eso es lo que está Exactamente, acá del lado de Caguaral. más o menos, no. Eso está más hacia la zona donde están las canchas de golf del Country Club. Ok, pero está Ahí bien. en esa zona se puede acceder en carro, se puede, pero miren la cantidad de basura. Demasiado. Seguimos avanzando por la salida de campo y nos encontramos en la desembocadura del arroyo de Juan de Acosta. Miren lo que le hablaba de las zonas de lomería, zonas de lomeríos altas y zonas de lomerío bajas, donde hay un arroyo, la desembocadura de un arroyo, que es el arroyo de Juan de Acosta, que en épocas de invierno es un río. O sea, es el arroyo de Juan de Acosta, pero miren, ese en época de invierno, eso es un río. Ahora mismo debe estar un poco más seco, pero en realidad recibe todas las aguas depositarias que vienen de la parte alta de Juan de Acosta. Y vemos este tipo de letreros muy recurrente en toda la vía. Cuando ustedes van de Barranquilla a Cartagena o viceversa, si se van pendientes de la ventanilla van a encontrar más de uno. Este fue el último que saqué en la última salida de campo. Exactamente en la zona que está entre Santa Verónica y Aquamarina Resort. Si Ahora han salido varios. Bueno, este es un espacio que era como la Ciénega de Mallorquín. Ya ahora es un desierto. Eso es entre Boca Tocinos y Punta Astilleros. Miren la diferencia. Es exactamente casi el mismo paisaje. Ahora ya no hay manglar, ahora es un desierto, es un arenero, eso parece el Sahara, pero no es aquí, es aquí, Pero en eso el departamento del Atlántico. ¿Cómo? ¿Eso desapareció recientemente o ya tiene tiempo? No, eso está hace muchos años así. Cuando llueve, eso es como una especie de jabón que nadie pasa por ahí, ni las motos, nada. Eso queda incomunicado. Eso era una laguna costera que se secó. Obviamente en época de invierno eso ahí, nadie puede pasar por ahí. Esa gente queda incomunicada. Profesor, ¿sí? Pero para hacer un trayecto tan relativamente corto hay muchos paisajes bien diferenciados. Total. Y estamos solo en el departamento del Atlántico. Es que la transformación del espacio aquí es compleja. Y ahora nos vamos al volcán, a la Ciénega del Totumo. Aquí es donde la gente se baña en esta imagen. Precisamente antes de tomar esta foto, aquí había un caimán. Cuando empecé y saqué la cámara, se dio cuenta que le iba a tomar la foto y ¡pum! Se fue por acá. Pero miren, todo esto es un ecosistema que está en constante presión. Que me ayuden los biólogos si no es cierto. Estos sistemas que se ven aquí, que parecen que fueran como basura o son sedimentos, y que aquí hay una vegetación que son indicadores que el ecosistema no está muy bien. Y aquí eso es una alteración del espacio donde esto debiera verse un espejo de agua, incluso agua circulando, pero aquí se ven unos indicadores que hay unas presiones y estos sedimentos indican que el ecosistema no goza de buena salud. Así como cuando tenemos gripas o cuando tenemos barros o paños en la cara, esto le pasa a la naturaleza. Y acá vemos los cerros tutelares que se conoce como la Ciénega del Capirro o el Cerro La Vieja, que es exactamente aquí, que es la parte más alta del departamento del Atlántico, en el municipio de Piojó. Y este es todo el complejo del sistema de la Ciénega del Totumo. Y aquí está todo la caracterización que yo hice en el trabajo de investigación, que además de estos espacios intersticiales que les mostré, tiene otros elementos, como son los centros poblados que están en morados. Está las vías principales que están en negro, espacios de explotación, algunos son de minerías, otros son de acuicultura, los espacios intersticiales en rojo, las expansiones metropolitanas, es decir, la influencia que tienen los centros urbanos o las metrópolis sobre esa zona de expansión costera. El caso del corredor universitario y de la zona de Lagos de Caujaral y toda la parte norte de Cartagena, así como también en lo que yo me centré a analizar, el paisaje costero que está en un proceso de urbanización por este crecimiento de esta doble calzada que hay entre Barranquilla y Cartagena, paralelo a esa zona costera. ¿Cuáles son los intereses? Esa vía va a generar una mayor atractividad entre las dos ciudades.
Ya cuando se complete la vía en doble calzada entre Barranquilla y Cartagena va a quedar aproximadamente 1 hora desplazándose en automóvil. Y eso va a generar un interés por crear proyectos o ya estos espacios intersticiales van a dejar de convertirse en espacios intersticiales y se van a convertir o van a aumentar los procesos de expansión metropolitana como sucede en Santa Verónica o como sucede en esta zona norte de Cartagena. En fin, fueron los resultados del trabajo de investigación de maestría. Hay también otros datos, pero ya son mucho más especializados, pues no los quise traer aquí, pero sí les quise mostrar un ejemplo en cómo se ve representado un mapa así. Una pregunta. ¿Sí? Digamos, el Ministerio de Ambiente no vela porque, pues, por los daños ambientales o cuestiones así. No, mira, hay unas competencias que corresponden a las corporaciones autónomas regionales y ustedes saben quiénes están a cargo de esas corporaciones autónomas regionales. También hay una competencia por parte de la Dirección Marítima Nacional, que son los militares, eso es de orden militar, pero ustedes saben que aquí cualquier cosa se compra, después que haya una plata debajo de la mesa, se pueden hacer varias, se puede hacer lo que sea. Entonces los permisos de construcción, las licencias de construcción, todo eso tiene sus tramullos, digámoslo así. Y este es Colombia. Estamos en un país en el cual los niveles de corrupción son uno de los más altos del mundo. Entonces aquí va porque va, así. Va porque va. Entonces tenemos metido en la idea, o sea, nuestros tomadores de decisión tienen la idea metida en la cabeza que eso es desarrollo. Crear esta doble calzada es desarrollo. Y uno pasa por la bicicleta todas las mañanas y ve la iguana, el zorrochucho, el perezoso y ya babillas estripadas por los carros de alta velocidad. O sea, la ingeniería aquí como que perdió el siglo porque han hecho unos proyectos, hay unas obras de infraestructura que pierden la conectividad de los ecosistemas y los animalitos cuando van a cruzar la vía no tienen por dónde cruzar y terminan arrollados. Fíjense y vayan por esas vías para ver si no es cierto lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo... Y dicen que la circunvalar de la prosperidad pues, puede ahogar la ciénaga también, porque los cangrejos no pasan, me imagino que tampoco pasarán muchos arroyos. Esos son unas variables que no se tienen en cuenta y que bueno, ahora que ya está la vía es que se han dado los problemas, entonces aquí es un poco, y está la expansión metropolitana, que ya concentrada en efecto más directo, aquí hay un mapa que así como ustedes lo hicieron, con los mapas, con los polígonos, aquí yo especifiqué qué es cada uno de los polígonos, y como se ve en la leyenda, como logran ver en la leyenda, corresponden a los centros poblados, a las nuevas urbanizaciones y a los espacios de servicios, que son universidades, cementerios y zonas de clínicas y demás. Así aparece también esta expansión metropolitana número 2, que corresponde a la zona de Caujaral, donde hay varios proyectos muy interesantes, que tienen una característica, que son áreas de uso residencial exclusivo. El centro poblado de Puerto Colombia y Salgar, explotaciones de canteras y algunas granjas avícolas. Son las dinámicas de esta expansión metropolitana 2. La expansión metropolitana 3 sí la contabilicé como un área de expansión urbana, que es en morado. Eso allí hay un proyectos urbanos a diestra y siniestra sin tener en cuenta las variables ambientales y ecológicas. Aquí lo que importa es la renta, el valor del suelo para poder urbanizar y vender o tener el estatus de tener una segunda casa o una cabaña en Santa Verónica. Entonces eso es sinónimo de estatus, sinónimo de prestigio, de tener algo más importante. Acá en Cartagena es mucho más complejo. Miren que La Boquilla es una zona muy interesante donde hay esa mezcla entre la expansión hotelera y la gente que vive allí, las comunidades que viven allí, los centros poblados dispersos, pero las nuevas urbanizaciones cerradas que son como unos modelos de ciudades dentro de la ciudad y dentro de una área que a medida que aparece una van apareciendo otras. O los hoteles resort que también implementan otra dinámica y los espacios de servicio, que incluso hay colegios, hay universidades en esta zona, están estableciendo un nuevo modelo de desarrollo en esta zona de Cartagena.
Todo esto elaborado en Google Earth, así como ustedes elaboraron el ejercicio. La idea es que ahora ustedes proyecten ya no en un enlace, sino en una imagen JPG, esta imagen de sus ejercicios. Ya les vamos a tener un taller en las próximas clases que va a ser el final de esta clase. El final de esta clase es que ustedes presenten un mapa así. Y eso es muy sencillo en Google Earth. Y eso ya les va a dar validez para tener los conocimientos mínimos de un sistema de información geográfica, sin necesidad de descargar solamente Google Earth. Simplemente entender y hacer una lectura general de lo que es la cartografía, lo que son esos sistemas avanzados, que ya pues por lo menos hemos tenido chance de ver en los distintos documentales, cómo evoluciona un documental y cómo llegamos a otro. La tecnología la tenemos a la palma de nuestra mano. Seguimos la bulla. Ya desde un punto de vista teórico. ¡Cállate! Ya desde un punto de vista teórico voy a presentarles unos coremas. Coremas son figuras que también se utilizan en la cartografía para representar los procesos que conceptualmente están sucediendo allí. Por ejemplo, allá hay una imagen que corresponde a la metropolización de los procesos que se están dando entre las dos ciudades. Aquí está esta franja azul que corresponde a la zona costera. Están las dos ciudades y el eje vial doble calzada, que está en amarillo. Esos espacios de preferencia y estos lugares que están apareciendo allí, como infligen en la dinámica y el mismo proceso de metropolización. Entonces, ¿qué se da? Esa conceptualización se ve reflejada en ese espacio como ustedes lo ven. Un espacio complejo, heterogéneo, donde hay de todo un poco, como lo acabaron de ver. En un espacio tan corto están pasando muchas cosas. ¿Y qué está pasando? Una producción del espacio, que son las apuestas del capitalismo a dar soluciones espaciales en múltiples escalas. Aquí no importa nada, aquí lo que importa es que haya renta. ¿Qué tipo de renta? En un espacio, en una expansión urbana en paisajes costeros, donde implica que se vende la naturaleza también como un producto. O sea, vivir cerca al mar implica que vas a ver el atardecer todos los días, pero no vas a ver las consecuencias que puede tener un futuro vivir cerca al mar. Hay un corredor estratégico, que es la ruta 90A, la vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena. Ahí hay un desplazamiento de automóviles que pues, va a generar una rentabilidad en muchos años para quienes tienen concesionada esta vía, pero también va a permitir que la gente vaya teniendo espacios de interés para vivir o para tener una segunda residencia. Ya están más cerca de las ciudades, ya no se demora uno más para ir, por ejemplo, a Santa Verónica, sino que ya está casi la doble calzada por llegar a Santa Verónica, por ejemplo. Y eso va a permitir una mayor atractividad de estos espacios. Y ese proceso se traduce como un proceso de metropolización en zonas costeras. Y esas son las conclusiones que yo hice para mi trabajo de proyecto de investigación de maestría, en donde hay un nuevo tejido metropolitano a escala de región intermedia y donde la variable de la producción inmobiliaria, que es la relación entre los agentes y campo de producción, es la que se viene imponiendo en ese modelo. Aquí no vale lo ambiental, no vale que la mayor presencia de espacio es de unos espacios de paisajes costeros, sino aquí lo que hay es suelo para construir. Y se ve reflejado en el modelo que estoy implementando. Entonces hay una ocupación territorial concentrada hacia expansiones metropolitanas. Y hay prácticas de desarrollo inmobiliario que se dan de manera fragmentada. Esas son unas conclusiones como generales. Entonces, ¿qué hay? Una expansión urbana en paisajes costeros, donde la importancia de las condiciones naturales y la base del ordenamiento territorial no son tan claras para los elementos jurídico-administrativos, donde hay unas superposiciones de funciones. No se sabe qué es lo costero, no se sabe qué es lo ambiental, y no se sabe qué es lo que se puede urbanizar y qué es lo que se debe proteger. ¿Qué hay que hacer? Armonizar los instrumentos y así evitar que el proceso de metropolización sea un proceso tortuoso, donde primero se impongan el papel de los agentes y los campos de la producción inmobiliaria, porque estos influyen en una fragmentación. Y es donde inciden los desarrollos urbanos intersticiales y la expansión metropolitana. Entonces, esta fase y este proceso de metropolización no podemos dejarla en manos de quienes tengan la renta, porque ellos van a querer más renta. Entonces, los tomadores de decisión tienen que invertir en modelo. ¿Y cómo invertir en modelo? Colocando arriba
o colocando en la base la importancia de las condiciones naturales y la base natural del ordenamiento territorial, que es estar dentro de una zona costera. Entonces la base está a lo contrario y hay que revertirla. Esa es la propuesta que se hace al final. Y es que yo termino mi presentación. Me gustaría compartir con ustedes reflexiones, comentarios, sugerencias. Realmente, profesor, me llamó mucho la atención esta, digamos, cómo muestra el territorio y muestra no solamente el efecto de las poblaciones, la sociedad en el ecosistema, sino pues el desorden, ¿no? Y las fallas del sistema. A mí me pareció muy interesante, digamos, encontrar que esos fenómenos o esos, sí, fenómenos geológicos que había tratado en clases de primer semestre de geografía física, están más cerca de lo que pensaba, las albúferas, las dunas, y, ¿sabes? Es interesante y sobre todo que es en este sector tan corto entre Barranquilla y Cartagena. ¿Quién más quiere compartir alguna reflexión? Algunos comentarios, algunas preguntas. Bueno, quiero comentar que me parece muy interesante el aprender. Hoy aprendimos que el ecosistema que nos rodea, el ecosistema natural que nos rodea es bastante variable, que ha cambiado incluso a lo largo de nuestra vida y que va a seguir cambiando, y que muy a pesar de todos los cambios que que querramos hacer como digamos, como civilización, la naturaleza pues siempre va a imperar. En algún momento puede recuperar lo que era de ella, y puede recobrar el equilibrio natural si lo permitimos, claro, porque también estamos siendo muy abusivos con ella. Y bueno, es interesante ver todo eso, a pesar de que uno es arquitecto y a uno le toca dañar. Parte de lo que uno hace es afectar el entorno. Es interesante conocer todas estas variables para que la próxima vez que hagamos proyectos de este tipo sepamos cómo intervenir los espacios. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir alguna reflexión, algún comentario, alguna apreciación, si conocía esto? O sea, esto es lo que nosotros en la salida de campo observamos. Hoy aquí pues les pasé a ustedes la presentación de estos elementos generales que no ven ustedes en la salida, pero que aquí pues hoy los pasamos de manera muy rápida, de manera mucho más conceptual. ¿Quién más? Profesor, buenas. Soy Cristian Arias. Me parece que hoy en día siempre se ha analizado mucho más el impacto económico, digamos, el impacto que puede generar en la sociedad, pero económico, tanto proyectos, cualquier tipo de actividad. Y pues muy poquitos son los que se enfocan en la parte ambiental.
en la parte como que en la parte que de una u otra manera pues se nos ha enfocado un poquito hacia esa parte, porque nosotros como personas podemos, sí, de una u otra manera afectamos esos sistemas que son ya de por sí ya son naturales, son cosas que se dan por naturaleza. Pero pues lastimosamente la mayoría de personas se enfocan en lo económico. Y de una u otra manera, pues de una u otra manera también contribuye, porque pues prácticamente nadie se opone a eso. Entonces es como que uno aprende a ver las cosas desde otro punto de vista. Porque pues sí, todo influye en la naturaleza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Puede comentar algo? Profe, buenas tardes, Margit Baño. Buenas tardes. Bueno, profe, analizando todo lo que usted nos acaba de mostrar, se puede ver lo importante que es hoy en día tener en cuenta la sostenibilidad. Ya, porque debe haber un equilibrio, como usted lo mencionaba, no solo te tienes que enfocar en el desarrollo económico de una región, sino también en su impacto ambiental, el impacto que genera las poblaciones cercanas o los nativos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo que es el desarrollo sostenible. Muy bien. ¿Qué más? Tengo una pregunta, profe, y es, Dale, digamos, dale. También pueden hacerme preguntas. Ojo, no solo intervención, si tienen inquietudes, preguntas, también me la pueden hacer. Adelante. digamos, uno, digamos, usted que realizó esta investigación o alguien que realiza ese tipo de investigación, digamos, en su caso, algún organismo del Estado ha visto este estudio o por lo menos ha prestado atención o ha interesado o cómo se podría, Pues digamos, si uno los quisiera hacer un trabajos, cambio. los trabajos quedan en los repositorios institucionales de las universidades. Pues ahí pueden, pues ahí está la consulta. A mí nunca, o sea, yo trabajo desde la academia, nosotros hacemos lo que hacemos es investigación, digamos, científica. Yo como científico social, yo soy sociólogo y trato de hacer ciencia social incorporando estos elementos también de lo natural, pero buscando esa relación, o sea, como trabajar esa relación del hombre con la naturaleza, que es una relación a veces como de amores y odios, pero que a la vez tenemos como que reflexionar un poco. Los tomadores de decisión, yo lo llamo así para no hablarles ni políticos, porque los tomadores de decisiones somos todos, pero por lo menos quienes sí toman al final la decisión de intervenir un espacio, de hacer un proyecto de estas características, pues hay que tener un cierto grado de sensibilidad. Y ahí están los trabajos, los antecedentes que hacemos nosotros. Tratamos como de vincular, pues yo nunca me he vinculado a una alcaldía o a un ente internacional o un ente nacional, donde yo pueda hacer la cabeza y decirle a los que están haciendo esa doble calzada, hey, hagan otros pasos de nivel, hagan pasos de fauna, tengan en cuenta que si van a hacer un proyecto de esas características, tienen que tener en cuenta que hay un bosque seco tropical, o al que va a hacer una urbanización, hombre, no vayas a quitar todos los árboles a la urbanización, pero ahora hay unos diseños que los incorporan los árboles dentro del urbanismo, o sea, dentro de la casa. E incluso hay unas cosas que están haciendo en muchos países de locos. Y por ejemplo, el bosque seco tropical, que es una de las características de los biomas que más riesgo tiene a nivel mundial. Solo quedan como el 1% de los bosques secos tropicales. Tenemos muy pocos en Colombia y no podemos darnos el lujo digamos, de desaparecerlo por simplemente hacer una construcción. Entonces, ahí son variables que se tienen en cuenta. Este tipo de trabajos vale la pena, digamos, yo cada vez que los comparto, pues surgen muchas dudas, surgen muchas cosas, pero siempre vale la pena como que también generar en ustedes las inquietudes. Yo creo que mañana más tarde alguno de ustedes va a tomar decisiones, alguno de ustedes va a estar en una estancia más avanzada y se van a acordar de esta clase o se van a acordar de otra clase donde ven otro tipo de problemáticas, como por ejemplo la violencia contra la mujer, la pobreza, o por lo menos los que están en las ciencias básicas,
los problemas relacionados con el cambio climático, con, qué sé yo, con problemas de procesos, digamos, en diferentes campos de la industria, de los químicos, en fin, o de la educación, por ejemplo. Pero son experiencias que uno trae de sus procesos de investigación al aula para que ustedes reflejen de que lo que por lo menos hacemos acá en la universidad tiene un reflejo, puede tener un impacto dentro de un campo específico. Nosotros recomendamos, sugerimos, no tomamos las decisiones como si la puede tomar un alcalde, como si la puede tomar un ente gubernamental como la Corporación Autónoma Regional, pero tenemos insumos, tenemos nuestros trabajos de investigación, nuestras publicaciones. Yo apenas incluso estoy en proceso de formación, que estoy haciendo el doctorado en Ciencias del Mar, pero mañana más tarde voy a tener publicaciones que van a servir de referencias para este tipo de trabajos. Pero sí, o sea, ahí uno, pues ya uno lo van conociendo en este campo y uno ya va como, lo van invitando también en eventos y ya uno va como dicen por ahí, tirando la línea de estos procesos y que hay que revisar estas transformaciones con cierto cuidado. Otras preguntas, inquietudes. ¿Qué otras preguntas, inquietudes? Por acá también en el chat les comparto en el repositorio institucional mi tesis completa de maestría para que los que estén interesados le echen un vistazo. Ahí hay unos planteamientos mucho más generales, unos resultados más completos y de pronto hay algún interesado en el tema. Preguntas, inquietudes para cerrar. Les hago una pregunta. ¿Quién está conectado como admin y como Oneider Junco? No sé quiénes son. Profe, lo que pasa es que en mi casa no hay internet. Soy Geraldine Rodríguez. Ah, ya. En mi casa no hay internet, entonces me tocó venirme a la casa de un amigo que tiene computador. Importa, pero no importa, ya sé quién es Geraldine. Y no di para configurar eso y cambiar mi nombre, o sea, no supe cómo hacerlo, entonces me tocó entrar con tranquila, simplemente que tenías que escribir que entraste con este usuario, pero no hay problema. Profe. Ya te coloqué la asistencia. Muchas gracias. Ya te coloqué la asistencia. Yo no me había dado cuenta de cómo está, porque tampoco estoy desde mi computador ni mi celular. No se preocupen. ¿Quién es? María Paula Fernández. No me había dado. Dale, tranquila, María Paula. Ya pasé asistencia, simplemente que para que no pueda dejarle la falla, saber quiénes estaban conectados. Fernández, listo. Profe, usted pasó asistencia y yo entré un poquito tarde. José Luis Guzmán. José Luis Guzmán. Yo creo que te anoté. Yo entré bien. Profesor igual yo. No, o sea, yo no pasé asistencia, yo simplemente doy el listado de los que están conectados y les coloco la asistencia. Así que ya, todos los que me han dicho que si pasé asistencia, en ningún momento pasé lista. Los que están conectados, los registro. Así que todos están anotados, todos están, así que no es problema. Ya yo no estoy pasando asistencia, simplemente veo quiénes están conectados y los anoto como asistentes. Ya, así como si estuviéramos en el salón de clase. Solamente que si yo llego a preguntar algo de la clase y no están por ahí, porque muchas clases me han pasado que los llamo y es que se conectan, hacen otra cosa y quedan conectados en la reunión. Tienen que estar pendientes. Entonces, terminamos la clase por hoy. Si no hay inquietudes, ahí les dejo los enlaces, los 2 enlaces anteriores de las clases sobre esta temática del paisaje y territorio. Ahorita subo el tercero, que este es último. Les compartí el enlace de mi trabajo de investigación de maestría para que le echen un vistazo a los que estén interesados. Y el próximo jueves nos vemos en un tallercito para enseñarles a crear una imagen de un mapa en Google Earth con el ejercicio que ya han venido haciendo. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan una feliz tarde. noche. Gracias, profesor.